Cuando la Iglesia decide permitirse que el Espíritu Santo te use y usted salga de esa puerta, usted va a ver el poder de Dios siendo manifiesto. Usted va a ver cómo aquel que estaba muerto puede vivir. Mis hermanos, el Adviento es uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Quiero que sepan eso. Dios se hizo hombre para venir a vivir con nosotros. No fue accidente, no fue improvisado. Dios orquestó cada cosa que fue sucediendo en la humanidad antes de la venida del Señor para que se cumpliera lo que iba a pasar, que estaba escrito en las Escrituras. Yo les hablaba hace unos días acerca de Alejandro Magno. ¿Recuerdan eso? Y cómo en los 400 años antes de que Jesús viniera, este hombre Alejandro Magno hace caminos entre los pueblos que después sirvieron para predicar el Evangelio, y el griego koiné se hizo el idioma que todo el mundo comenzó a hablar, universal, y eso ayudó a que el Evangelio se propagara como nunca. Recuerdan que los cristianos, antes de ser cristianos, se llamaban los del camino, porque predicaban en el camino. Y de pronto después de eso Dios hace hombre, entra a la historia, está con nosotros, está con los más pobres, y vino al mundo con una misión: morir por los pecados de cada uno de nosotros. El mensaje de Jesucristo no fue compañía emocional. Mis hermanos, el mensaje de la Navidad trata sobre el rescate. El Dios Todopoderoso nos vio y vio que ningún hombre lo buscaba de corazón, así que envió al mejor de los hombres, a su propio Hijo. Se hizo carne y vino a morir por todos aquellos que estaban condenados. Que esos, mis hermanos, soy yo primeramente, es usted, porque recuerden que el peor pecador es uno mismo. Solo uno mismo sabe lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Hoy vivimos en un mundo muy escéptico, mis hermanos, donde la gente dice que todo lo que usted y yo vemos en la palabra del Señor fue un cuento, fue una leyenda, una tradición religiosa, y eso no es más que una ignorancia absoluta sobre los hechos, porque Dios usó la Biblia para mostrarnos con hechos que lo que Él dice es verdad, y que su palabra es verdad y se cumple. Les contábamos que la historia se prueba a través de testimonios, ¿recuerda eso? Y le quiero contar algo. Jesús es el personaje histórico más citado de todos los tiempos. Usted escucha de Platón o Aristóteles, por ejemplo, juntos tienen 70 citas de ellos, 70. Sócrates, 0. El Nuevo Testamento, Jesucristo, más de 25,000. Así que si usted cree algo de historia clásica, usted tiene que creer en Jesucristo, porque es la figura histórica más citada, como le dije, de todos los tiempos, mis hermanos. Negar a Jesús es un acto de total incoherencia intelectual, totalmente. Pero hay algo más poderoso que esto. Les contábamos que la Biblia es el único libro sagrado que se atrevió a profetizar. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué se atrevió a profetizar? Porque un libro sagrado que que profetiza y se equivoca, es una farsa. En el mundo antiguo, un profeta que profetizaba y lo que él decía no pasaba, estaba condenado a que lo mataran. Pero la Biblia no. Todo lo que la Biblia ha dicho a través del tiempo hasta el día de hoy se ha cumplido, mis hermanos. Les voy a dar unos ejemplos del tiempo en el que usted y yo vivimos. La restauración del Estado de Israel. No hay otro país en la historia que haya vuelto como volvió Israel. El sistema económico en el que usted y yo vivimos.
La Biblia ya hablaba de eso. La globalización, la Biblia habla de eso en Apocalipsis, mis hermanos. Y tal vez de lo más increíble es como un pescador del siglo I sabía que usted y yo hoy en día íbamos a pagar con pagos digitales. Explíqueme eso. Y sobre nuestro Señor Jesucristo, más de 332 profecías, siglos atrás de que Él naciera. Miqueas decía 700 años antes, dijo que iba a nacer en Belén. Jeremías 31, que este es el nuevo pacto de Dios. El viejo pacto fue lo que pasó con Egipto. ¿Se recuerda cuando Moisés, con la ayuda del Señor, saca al pueblo de Israel de Egipto? ¿Recuerda eso? Pues Jeremías dice, en el peor momento de la historia del pueblo de Israel, dice, ¿sabes qué? Vendrá un nuevo pacto. Y este pacto era para rescatarnos de algo mucho peor que un ejército o que un imperio, del pecado, mis hermanos, y de la muerte. Oseas 11:1 habla de que el Señor, el Mesías, vendría de Egipto. Y usted recordará que Jesús, pequeñito, se fue a Egipto cuando lo estaba persiguiendo Herodes, y vuelve de Egipto a Israel. Isaías 7, el nacimiento de una virgen. Julio predicó eso hace unos días, ¿recuerdan eso? El Salmo 16, 1000 años antes de que Jesús viniera, predicó que Él iba a resucitar. Usted lo puede leer, que dice, no verá corrupción, escrito por David. El Salmo 22, abandonado y traspasado, 1000 años antes de que Jesús naciera. Y no solo eso, describe la crucifixión siglos antes de que existiera la misma crucifixión. ¿Usted puede creer eso? Segunda Samuel 7, Jesús vendría de la descendencia de David. ¿Recuerdan eso? Derek predicó de eso la semana pasada y nos contaba cómo de la descendencia de David venía María y venía José. ¿Recuerdan esa historia? Salmo 118, 1000 años antes, sería la piedra rechazada. Isaías 61, obras redentoras del Mesías, que todas las cumplió el Señor. Daniel 9, tiempo específico del nacimiento del Señor, 600 años antes de que pasara. Isaías 53, el siervo sufriente, aquel que fue molido por nuestros pecados, mis hermanos, por nuestras transgresiones. El Señor fue molido por nosotros, su carne fue molida, dice la Biblia. Deuteronomio 18, tal vez la más vieja de todas, él sería un profeta como Moisés, 1400 años antes de que Jesús naciera. Zacarías 9:9, entraría a Jerusalén montado en un burrito. Derek les predicaba y les decía que la probabilidad matemática, ¿se acuerda de eso? Josh McDowell, uno de los teólogos más importantes de nuestro tiempo, calculó cuál es la posibilidad de que alguien cumpliera todas estas profecías, porque todas fueron cumplidas por el Señor. Y la probabilidad era de 1 en 10 a la 17. O sea, de 1 en 1 con 17 ceros. Esa es la probabilidad que un hombre cumpliera todas las profecías, sin tomar en cuenta que cómo podía poder cumplir profecías cuando es un bebé. Así que esto no es coincidencia, mis hermanos, es intervención divina. Dios ha orquestado todo para que usted y yo pudiéramos saber que el Mesías había venido. Y Dios anunció el rescate a través de la ejecución de su propio Hijo, mis hermanos. ¿Alguna vez has puesto a pensar, no sé dónde viene cada uno de ustedes? Tal vez vienes de una formación católica o religiosa, de cualquier lado, no sé. Te han enseñado que Dios es un Dios malo. Que Dios es un Dios malo y que si te equivocas y te atropella un carro, Dios dice, pobrecito, te fuiste al infierno y sorry, no puedo hacer nada. ¿Sabe qué? La vida de Jesucristo nos enseña que Dios es un Dios de amor. Tiene tan gran amor Dios que entregó lo que Él más amaba por cada uno de nosotros. Y si lo tendría que volver a hacer, lo haría otra vez, porque así tanto nos amó el Señor. Y Jesús caminaba entre la gente y los veía como ovejas sin pastor. Y la traducción quiere decir que Jesús mismo sentía un shock en su estómago cuando usted le dan una mala noticia. ¿Sabe qué quiere? Que de pronto usted siente en lo más profundo un dolor enorme. Y así nos dio el Señor a nosotros. ¿Están conmigo, iglesia? Su mensaje no fueron consejos para que usted mejorara su autoestima o que arreglara su matrimonio, ni mucho menos para que usted fuera más próspero, mis hermanos. Usted va a escuchar eso hoy en día. Eso no es el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Eso es gente que
¿Qué cambia el Evangelio de Jesucristo? ¿Por error intencional o no intencional? Eso no es la Biblia, mis hermanos. Su mensaje es uno y no es un manual de vida. Sus parábolas trataban de una cosa y no son emocionales. Salvación. Nadie es digno de la salvación. Nadie merecía salvación. Nadie. Ocupábamos un salvador de afuera. Los griegos decían absoluten, alguien que venga de afuera, porque lo que está adentro no nos salva a nadie. Y Él es el Salvador, aquel que hizo todo perfecto y fue asesinado por nosotros, mis hermanos. Hasta su última gota de sangre fue derramada por nosotros. La verdad, iglesia, es que estábamos condenados a la muerte, separados de Dios eternamente. Nos estábamos ahogando, mis hermanos. Estábamos ahogándonos con una mano afuera. Solo un Salvador nos podía sacar de ahí. Y ese es el mensaje de la Navidad, mis hermanos. Dios nos amó tanto que envió su regalo más grande, que fue a su Hijo. Gloria al Señor, mis hermanos. Sus milagros, ¿saben qué? Trascendieron religiones. De pronto todas las religiones antiguas que no conocen a Dios se dieron cuenta que ahí en Israel había un Salvador, un sanador de multitudes. Dice la Biblia que venía gente de fuera de Israel a que lo sanaran. Y no conocen la verdad, pero aún el budismo habla de Jesucristo y dice que es el Bodhisattva, sanador de sufrimiento humano. Y usted puede ver en los templos budistas imágenes de ese Jesús que no conocen, pero sabían que un Salvador había caminado por Israel. El Islam habla que es un profeta y sanador con permiso de Alá. No ocupaba ningún permiso de ningún Alá, mis hermanos. El hinduismo le habla de Sadhu, el sanador. La nueva era dice que es el maestro salvador universal. La fe Bahá'í dice que los milagros de Cristo eran verdaderos, pero su mayor poder fue el de sanar las almas enfermas, abrir los ojos de los ciegos espirituales y dar vida a los muertos en espíritu. Vean, ellos no conocían a Cristo, no lo conocieron, no lo conocen, y aún así sabían que había un hombre que era un sanador en Israel. ¿Usted puede creer eso? ¿Cómo usted se da cuenta que el cristianismo es la fe verdadera? Porque usted no ve ninguno de sus dioses o semidioses, como usted quiera ponerle, sus deidades en nuestra Biblia, pero la de ellos sí. Mateo 9:33. Nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Le quiero contar algo, mis hermanos. El pueblo de Israel, su historia se basa en cosas increíbles, divinas, en cosas que sucedieron que no tienen explicación para el hombre. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en Israel cuando celebraban el Shavuot. El Shavuot es la celebración de las tablas de Moisés. Ellos, en su historia, Dios se encontró con Moisés y le dio las tablas del Shavuot. ¿Sabes qué es eso? Ellos celebran porque para ellos no es un cuento ni religión, es su propia historia. Ahora bien, la Biblia dice que no hubo semejante cosa como la venida del Señor en Israel. Lo que pasaba cuando el Señor caminaba por los lugares fue increíble. La humanidad nunca vio nada parecido. Y ¿sabes qué? Caminaba con nosotros y comía con nosotros. Y Dios reveló su amor enorme, sanando a no cientos ni miles, a todo aquel que llegaba a los pies del Señor. Los fariseos, ¿sabes qué? Ellos tenían la escritura en sus manos y ellos sabían, podían leer la Torá y podían saber que este Mesías cumplía con todo, mis hermanos, lo que decía la escritura para ellos, excepto una cosa, nada más una cosa: no cumplía con lo que estaba en el corazón de ellos, con sus deseos del corazón. Ellos esperaban un libertador, alguien que estuviera por encima de la nación, que lo llevara a ser la nación más poderosa. Es más, uno de sus libros, el Talmud, dice que Israel va a estar por encima de toda nación y que tendrán ese gran banquete donde comerán Leviatán, este monstruo del mar, porque ellos serán la nación por encima de todas. Ese nunca fue el plan de Dios. Y de pronto este Mesías, que cumplía todo, caminaba entre la gente, llegaba y comenzaba a hablar y comenzaba a sanar gente fuera de Israel. Y en una de esas sana a este hombre, al criado, al hijo de un centurión romano, que posiblemente era parte samaritano. ¿Se puede imaginar eso?
Era el peor enemigo para ellos. Ellos odiaban a los samaritanos. Y de pronto Jesús sana a este hombre. ¿Recuerda la historia? Y este centurión manda a sus amigos al Señor, porque él no quería que el Señor viniera a su casa, porque él sabía que si Jesús venía a su casa, él estaba transgrediendo la ley judía. Y le manda ese mensaje y le dice: Señor, ¿puedes sanar a mi hijo siervo? Que eso es toda una historia. Y Jesús dice: sí, voy a ir a su casa. Y de pronto estos hombres se van y vuelven con un mensaje al centurión y le dice: el hombre no quiere que vengas, con solo que lo digas él será sano. Y la Biblia registra algo increíble, mis hermanos. No que el niño fue sano porque fue sano, sino que dice Mateo 8:10 que al oír esto Jesús se maravilló. No hay otra cita bíblica que diga que Jesús se maravilló. Jesús se asombró de la fe de este hombre y dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se puede imaginar la cachetada que fue para los fariseos escuchar eso? Ellos eran los que guardaban la ley, los que esperaban al Mesías, y el Mesías aparece y dice: ni en Israel vi tanta fe. Porque el Mesías no venía por ellos solamente, venía por todo aquel que estaba listo para entregar su vida al Señor. Así que él no cumplió sus deseos, sus expectativas, y por eso se confabularon para matarlo, mis hermanos. Y aquí hay una gran lección para nosotros. Jesús no vino para cumplir tus sueños, no crea eso es mentira, eso es falso evangelio, mis hermanos. Ni para hacerte rico, ni para darte una esposa o un esposo. Jesús vino a sanarte y salvarte de tu pecado. Para eso vino. Y aquel que entrega su vida al Señor, el Señor sigue siendo bueno y quiere cosas buenas para sus hijos. Pero Él no vino para cumplir lo que quieres en tu corazón. Así que como no cumplieron sus expectativas, se confabularon para matarlo, pero aún así la tumba no pudo con él, mis hermanos. Y Pilatos y Herodes y Caifás vivieron atemorizados porque aquel que vinieron a matar, ¿sabes qué? Se levantó de la muerte, mis hermanos. Y sus vidas fueron un calvario después de eso. Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aún esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees eso, mis hermanos? Para los nuevos, los que son nuevos y no conocen al Señor, quiero dejarles un mensaje, que se lo lleven para fin de año. Cuando esté todo el mundo en la fiesta, usted se va a acordar de este mensaje, no va a disfrutar con la gente. Ese es el fin. Aquí viene una verdad que incomoda, pero ¿saben qué? Libera. Creer en que Jesús nació, vivió, murió, resucitó, no te hace cristiano. No. Ni siquiera te hace salvo, mis hermanos, menos. Eso solo te hace más informado que los demás, un poco más inteligente que los demás, que muchos. Ser cristiano no es aceptar un dato histórico. Ser cristiano es rendir tu vida al Señor. Creer que Jesucristo, y creer en Jesucristo no te hace salvo. Quiero que sepas eso bien, lléveselo muy bien. Una oración de 5 minutos, de 2 minutos en una iglesia no te hace salvo. En algún punto de la historia el cristianismo llegó y tomó eso y dijo una pequeña oración. Yo he hecho oraciones, no sé, en mis 15 años de ministerio he hecho miles de oraciones con personas. Y les quiero decir algo muy triste: la mayoría no están aquí no aquí en la iglesia, no están con el Señor. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, los demonios creen en eso. Salvación llega cuando reconoces tu pecado, cuando te arrepientes y entiendes que no eres salvo a través de tus propias fuerzas, de tus obras, de nada de lo que puedes hacer. Eres salvo solo a través de uno, Jesucristo, Señor de señores, el Rey de reyes, el único que te hace salvo, mis hermanos, nadie más. Jesús no vino a hacernos mejores personas. Jesús vino a salvarnos del pecado, de un enemigo, el peor enemigo de todos, porque es un enemigo que te puede condenar para siempre lejos de la presencia del Señor. Y ahora quiero cerrar con algo, mis hermanos. Hoy es un culto diferente, vamos a hacer algo al final bien bonito, pero quiero cerrar con algo para los que son de la casa. El Adviento no termina con un mundo perfecto, quiero que sepas eso. Jesús vino y la batalla para nosotros continúa. Del tiempo a hoy, del tiempo de Jesús a hoy, mis hermanos, el peor genocidio de la historia comenzó. 2000 años, más de 2000 años de genocidio. Comenzó con los israelitas primero matando cristianos, después los gentiles, después los romanos, después las cruzadas, después un montón de cosas que sucedieron, que yo les he predicado eso varias veces.
nuestros tiempos más cercanos, comunistas en Asia, en Europa, ahora en Latinoamérica, en África, extremistas islámicos matan y matan cristianos. Hoy que usted está sentado en esta silla, quiero contarle eso. Ser cristiano es lo más difícil del mundo, mis hermanos. Y esos cristianos de esos tiempos tuvieron que ver como un león despedazaba a su familia, ellos viéndolo con sus ojos, por no negar a Cristo, mis hermanos. Tuvieron que ver a sus familias como antorchas humanas, por no negar a Cristo, para que usted esté sentado hoy en esa silla cómoda, y yo también, escuchando al Señor, mis hermanos, por amor a usted, que ni te conocía. Y si usted no cree eso, vaya y lea la historia de la humanidad. Y vaya, pregúntese a quién perseguían en las cruzadas. Pregúnteselo. De verdad, haga su estudio y entienda que la peor persecución ha sido de los cristianos, porque ser cristiano no es lo más difícil que hay en el mundo, mis hermanos. No es popular. Hoy vivimos en tiempos donde el cristianismo hasta cierto punto se hace popular y se mezcla con muchas cosas que son paganas, un nacionalismo, tantas cosas, mis hermanos. Ser cristiano es tan difícil porque es ir en contra de nosotros mismos, de nuestra propia naturaleza de pecado. Es ir en contra del enemigo que está constantemente atacándonos. Y le quiero decir algo: si el enemigo no te ataca, crea que usted, ocúpese, correcto, porque no sé si usted es cristiano realmente. Porque ser cristiano es muy difícil, mis hermanos. Seguir a Cristo es lo más difícil que usted puede pasar. Pero sabe que vivimos con una esperanza de que un día vamos a morir y vamos a estar con Él, y que Él prometió estar con nosotros hoy y hasta el fin del mundo. Y eso lo dijo un Jesús resucitado, mis hermanos. Y que Él sigue siendo Emmanuel, Dios con nosotros. Quiero que sepa eso.